al principio se creía que los organismos surgían de la nada, ¿sí? De la famosa teoría de la generación espontánea, pero hubieron distintos científicos que han refutado esa teoría. Uno de ellos fue Redi, después Pasteur, ¿sí? Que proponen que la teoría de la biogénesis, que establece que la vida proviene de otros seres vivos y solamente los seres vivos se originan a partir de organismos preexistentes, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparece, díganme si ven esto, porque yo tengo miedo de, a ver, esto cierro. Ahí, hay Sí, capas más profe, se grandes. está bien. Bueno, me fui por la tangente. No quiero poner la copita porque después se me pierde, ¿sí? Habla, entonces, la generación espontánea es una teoría que se creía, como ya le decía, que los organismos provenían de materia orgánica en descomposición, ¿sí? Como es lo que se ve en ese frasco, eh, que colocaron un trozo de carne en putrefacción en ese frasco y vieron que las moscas a lo largo de 24 horas colocaban los huevos, ¿sí? Y, o sea, destruían, o sea, descomponían la carne y ellos empezaron a ver esos gusanos, digamos, que serían las larvas de las moscas, ¿no es cierto? En el siglo XVII, Redi comprobó que los organismos no surgían de la nada, ¿sí? Y hizo ese primer experimento donde estableció que eh, en realidad si tapaba el frasco, las moscas ponían los huevos solamente en la parte de la superficie y no ingresaban a, al interior y tampoco depositaban los huevos en la carne. Entonces ahí él descartó la teoría de la generación espontánea. Otro que contribuyó al descarte de esta teoría es Spallanzani, que demostró que hirviendo adecuadamente la carne no se descomponía, ¿sí? Después aparece Pasteur con el proceso de la pasteurización. ¿Se acuerdan que esto ya le mostré? Que, que él decía que la descomposición que ocurría de esa carne era por bacterias que se transportaban a través del aire y que él hizo en un balón le hizo un cuello largo y lo curvó como un cuello de cisne, ¿sí? Y vio que lo que pasaba era que en ese cuello largo quedaban atrapadas las bacterias o los microorganismos que son los que generaban esa contaminación en ese caldo, ¿no es cierto? Quedaban atrapados en ese cuello. ¿Por qué? Porque a lo largo, en su experimento, lo que hizo en uno fue cortar ese cuello y vio que en esos que no tenían ese cuello largo se contaminaba ese caldo con microbios o microorganismos, ¿sí? Ahí surge el concepto de la pasteurización a partir de estos experimentos, que la pasteurización es el proceso por el cual se mantiene libre de microbios. ¿Vieron cuando leen una caja de leche, por ejemplo, dice leche pasteurizada? ¿Saben lo que es la pasteurización, no es cierto? ¿A qué se refiere con la pasteurización? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Cuándo procesamos? Cuando hablamos de pasteurización, ¿a qué nos referimos? ¿No saben lo que es la pasteurización? Es un proceso a través del cual se liberan todos los, se tratan de liberar a todos los microorganismos. Por ejemplo, una leche obtenida en el campo, al pie de la vaca, esa leche no está pasteurizada. ¿No era la Está, que se calentaba, profe? Que había que calentar. exactamente. Spallanzani lo que hizo fue hervir, entonces ello también este caldo, lo hizo Pasteur, la pasteurización es un proceso de eh, hervir el caldo en este caso, y es con esa hervida se mataba, sería con la ebullición, se mataba todos los contaminantes. Por supuesto que hoy hay mecanismos mucho más avanzados para el proceso de pasteurización, como yo les decía, la leche en polvo, la leche líquida está pasteurizada por procesos así de ebullición y todo eso que pasan los, los compuestos,
y no es lo mismo que una leche, como te decía, tomada al pie de la vaca. Bueno, volviendo la teoría de la biogénesis, fue entonces descartada la generación espontánea por Pasteur, por Redi, y todos esos aportes permitieron definir que la vida se origina a partir de otro ser vivo, ¿sí? Fíjense que en el caso de la mosca, bueno, colocaban los huevos sobre el borde y quedaban ahí las larvitas, ¿sí? La otra teoría que está relacionada como un principio unificador de la biología es la teoría celular, que fue propuesta por un botánico que es Sladen y un zoólogo que es Schwamm, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue postular uno de los que plantea la teoría celular, que es que las plantas, en el caso de Schleiden, y los animales, porque lo hicieron de manera separada, digamos, están constituidos por células, y esa sería la unidad funcional de los organismos, ¿sí? Schleiden descubrió en las plantas y Schwann en los animales. Después aparece Virchow, que aporta su principio de que toda célula procede de otra célula preexistente, y así se establecen los principios de la teoría celular, que hoy hablamos de 4, ¿sí? El cuarto también surge con los distintos descubrimientos, pero básicamente lo que aportaron a la teoría celular son Schleiden, Schwamm y Virchow, ¿sí? La teoría celular establece que todos los seres vivos están formados por células o productos celulares. Las células se originan a partir de células preexistentes, ¿sí? Acá aparece la parte química, donde los componentes y actividades metabólicas, los componentes químicos y actividades metabólicas que de todas las células presentan eh, similitudes fundamentales. Y el cuarto postulado establece que la actividad de un organismo es el producto de la actividad de interacciones de manera independiente, ¿sí? El tercer principio unificador de la biología es la teoría genética. En realidad esto fue descubierto ya por Mendel, donde decía, Mendel estudió las arvejillas de jardín, ¿sí? En un monasterio, era un monje, generalmente son personas que lo hacían de manera aficionada o en su pasatiempo, ¿sí? Él lo que hacía era cultivar guisantes, sería, ¿sí? Y vio que esos guisantes, analizó, estudió a lo largo de varias generaciones y vio que cada individuo tiene 2 factores hereditarios para cada carácter. Por ejemplo, un carácter sería el color de las flores. Él vio flores blancas y flores rojas, por ejemplo, ¿sí? Esos factores hereditarios durante la formación de la gameta se separaban y determinaban las diferentes características que se segregaban de forma independiente unos de otros. O sea, él, al ver la descendencia, encontraba que había factores que se segregaban de forma independiente, y eso ocurría cuando se formaban las gametas, ¿sí? Eso fue propuesto por Mendel. Después la cuarta teoría, que también es unificadora y que está relacionada con el principio de la biología, es la teoría de la evolución. Ustedes saben que hablábamos al principio del origen de la vida, uno era de la teoría del creacionismo, ¿no es cierto? Pero hoy se sabe, con pruebas fehacientes, de que los organismos actuales no fueron creados de la nada, sino que derivan de organismos preexistentes, que eran muchos más simples, y por supuesto han sufrido modificaciones graduales a lo largo de varias generaciones. Sabemos que a partir del descubrimiento del genoma humano nosotros tenemos un porcentaje muy alto de similitud con los chimpancés, o sea, con los monos, probablemente sean nuestros ancestros más cercanos, ¿sí? Y evolutivamente hablando, por supuesto que hubo un proceso largo a través del cual fueron adquiriendo distintas habilidades. Por ejemplo, el mono tiene andar cuadrúpedo, nosotros adquirimos el bipedismo, adquirimos, o sea, las manos con transfunción y así sucesivamente, por dar unos ejemplos. Y por supuesto el raciocinio que nos diferencia del resto de los, que en realidad no digo que nosotros tengamos más, o sea, razonamiento en el ser humano, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que eso seamos más avanzados que los otros organismos. Sí, desde el punto de vista complejo sería, ¿no? Bien, con respecto a la teoría de la evolución, fue Darwin que en 1859 presentó un libro donde habla del origen de las especies, donde él, en ese libro, manifiesta un montón de evidencias que ocurrió la evolución en los organismos, ¿sí?
y propone el mecanismo a través del cual ocurrió ese proceso evolutivo que lo denominó selección natural. La selección natural, los principios en que se basa esta teoría, básicamente es que todas las poblaciones naturales producen crías o descendencia mayormente de lo que tienen posibilidad de sobrevivir y alimentarse. Hoy por hoy estamos viendo cómo está actuando la selección natural, lamentablemente es triste, pero fíjense que cómo el virus se lleva a gente que no tienen esa posibilidad o capacidad de sobrevivir, ¿no es cierto? O sea, el organismo, si bien nosotros tenemos mecanismos de defensas que nos ayudan a combatir este virus, no todos tenemos esas posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Generalmente ataca el virus a personas que tengan algún problema, alguna enfermedad de base, o despierta enfermedades en algunos casos, o en el caso de muchos ancianos también, porque justamente fíjense que con la edad uno va disminuyendo la capacidad de homeostasis y obviamente la capacidad de sobrevivir ante determinados fenómenos, como en este caso una pandemia. Por supuesto que lo que nosotros tenemos que hacer con esta vacuna, con este proceso de vacunación, es buscar la manera de combatir o por lo menos de tratar de impedir que ese virus produzca daños en nuestro organismo, ¿sí? Bueno, entonces este proceso de selección natural establece que habrá organismos que tendrán más posibilidades de sobrevivir y reproducirse, que son los más aptos, y por supuesto esa ventaja adaptativa que le va a permitir transmitir a sus descendientes, y obviamente eso queda como, por ejemplo, a ver, en una población de ranas, ¿sí? Las ranas que tienen membranas interdigitales entre los dedos que le permiten nadar en un estanque o en una laguna, van a ser más aptos de aquellas que no tengan esa membranita, ¿sí? Entonces, esa característica de las membranas interdigitales le van a transmitir a su descendiente y es como una ventaja adaptativa que va a quedar en las generaciones venideras, ¿cierto? Bien, y el quinto, que está relacionado con el control genético del metabolismo, habla de que hay reacciones metabólicas que surgen, que sufren los seres vivos a través de catalizadores orgánicos que son las llamadas enzimas. Esas enzimas son específicas y solamente producen una única reacción química, ¿sí? Y están controlando la velocidad y especificidad de esas reacciones químicas de los organismos. Sabemos que las enzimas son proteínas, lo vamos a ver más adelante, y esas están relacionadas con el proceso de síntesis proteica que está regulada por el ADN, ¿sí? Entonces, cada reacción química del cuerpo va a estar determinada y regulada por el ADN, o sea, regulada genéticamente. Este es el quinto postulado propuesto por Biddle y Tatum, donde habla del control, o sea, la regulación química, la regulación genética sería del ADN, que está relacionado con la síntesis proteica y con el generamiento de las enzimas. Todo esto está relacionado con el metabolismo de las células. Bien, eso es en cuanto a la historia y a los principios unificadores de la biología. Ahora vamos a pasar a esta parte que es lo que a ustedes les va a servir para el práctico, ¿sí? Es la composición química de los seres vivos. Cuando nosotros hablamos, recuerdan que hablamos, nosotros surgía, o sea, el concepto de vida como biólogos lo limitábamos a el término de célula, ¿no es cierto? Pero básicamente ustedes saben que antes de la célula hay compuestos, hay átomos, hay moléculas, hay macromoléculas, ¿sí? Hay monómeros, hay polímeros que forman esas células. Entonces, es necesario saber cómo está compuesto químicamente ese organismo. Esto ya lo habrán visto en química, no me acuerdo en qué materia dan, ustedes me recuerdan, ¿sí? Nosotros lo vamos a dar con un enfoque más biológico, hay dos alumnos que están esperando. ¿Me dicen en qué materia dan esto? ¿En química orgánica, inorgánica, química general? Inorgánica. Orgánica, tiene que ser. ¿Pero tienen una química general ustedes también o no? Sí, profe, pero no vimos eso. No digo Todavía no. Orgánico. Bueno, yo le voy a dar desde el punto de vista biológico sobre todo las importancias de estos compuestos
en la vida de un organismo, ¿no es cierto? Toda la estructura química y todo lo que sea relacionado con eso lo van a ver en esa materia. Entonces, cuando nosotros hablamos de compuestos químicos, ¿sí? O de la composición química del organismo, tenemos que considerar que hay más de 90 elementos químicos, ¿sí? Pero de los cuales 30 son esenciales, que son los llamados bioelementos, ¿sí? Hay bioelementos primarios, que básicamente constituyen el 95% de la masa de la materia viva, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Hay bioelementos secundarios que también tienen un porcentaje importante en el organismo, como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el hierro, el cloro. Hay oligoelementos que también son esenciales, pero están en un 0,1%, que es el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo. ¿Sí? Y esos bioelementos se clasifican, en realidad hablamos de biomoléculas porque en realidad se unen para formar macromoléculas, ¿sí? Hablamos de biomoléculas orgánicas e inorgánicas, ¿sí? Esas biomoléculas son estructuras que llegan a formar macromoléculas como los hidratos de carbono, los aminoácidos, que son las proteínas, los lípidos y los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de monómeros, polímeros, tenemos monómeros y polímeros, te vamos a ir viendo en cada tipo de sustancia cómo es la clasificación. Comenzamos con los compuestos inorgánicos. El agua es el componente principal e importante del cuerpo, ¿sí? Básicamente hay organismos que tienen entre un 70 o 90% de agua en el cuerpo. Realiza funciones muy importantes como las reacciones químicas, disuelven productos de desecho, participa en la eliminación de productos de desecho. En el caso de las plantas, la vacuola es una de las que está relacionada con el desecho de organismos. La digestión intracelular sería el caso de los animales. Tienen la capacidad de absorber calor y eliminar el exceso de temperatura a través de procesos de evaporación de líquidos, la transpiración o la regulación osmótica de nuestro cuerpo. Permite la distribución del calor de manera uniforme en los tejidos por su alta conductividad, o sea que es fundamental el agua en nuestra vida. Acá, en esta diapositiva, yo les puse las propiedades que tiene el agua, ¿sí? Al tener un carácter polar por los compuestos que está formado, acuérdense cómo está formado el agua, es hidrógeno, y 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Entonces, tiene esta capacidad de disolver por ese carácter polar y por los compuestos, se disuelve con carácter polar y a los compuestos iónicos, y un elevado calor específico, y un elevado calor de vaporización. Interviene en proceso de cohesión, porque recuerden que las moléculas de agua están unidas unas con otras por un mecanismo que se llama cohesión. No sé si ustedes piensan en una plantita, ¿no es cierto? Nosotros regamos una planta y le regamos en la raíz. Ahora, ¿cómo llega esa molécula de agua hasta la flor o hasta el fruto o hasta la punta misma de un árbol, por ejemplo? A través de este mecanismo, ¿sí? Las moléculas de agua se van uniendo y van subiendo hasta llegar al extremo de la planta. Por ejemplo, lo mismo pasa en los seres vivos, a pesar de que nosotros, en el hombre, a pesar de que nosotros tenemos mecanismos de transporte, que también tienen las plantas, por supuesto, actúa la cohesión. Y la tensión superficial es otro mecanismo que le permite, o sea, formar como una delgada película elástica. No sé si ustedes, como cuando se tiran de un trampolín, una pileta, ven que hay como una capa, inclusive si no sabemos tirarnos bien, nos lastima, nos golpea. Esa es la tensión superficial y es lo que le permite a muchos invertebrados o muchos organismos ponerse o apoyarse sobre la superficie del agua. Actúa como transporte, no solamente en el medio interno, sino también transporta partículas alimenticias, de desecho y otros líquidos de los seres vivos. Actúa como lubricante y amortiguador, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las articulaciones, justamente para que los huesos no rocen, ese líquido sinovial lubrica y hace que no se desgasten los huesos.
Y otra propiedad que tiene el agua es que básicamente es menos densa en forma sólida que de forma líquida. Por eso el hielo puede flotar en el agua líquida, ¿sí? Bueno, como ya les dije, esta parte más química lo van a ver en la materia de química. Acá es más que nada para que sepan la importancia que tiene biológicamente hablando, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a las sales minerales. Las sales minerales, cuando nosotros hablamos de sales minerales, hablamos de todas las, todos desde el oxígeno, bueno, esos serían gases, ¿no es cierto? Pero las sales minerales podríamos ver que están relacionadas con mecanismos como relaciones homóticas entre la célula y el medio que lo rodea, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos en el interior y en el exterior determinada cantidad de iones, ¿sí? Intracelulares y extracelulares. La proporción de sales va a variar según el ambiente donde viven los organismos, por supuesto que en un medio con agua salada hay mayor porcentaje de sales minerales que en un medio con agua dulce, ¿sí? Y los organismos vertebrados que viven en agua dulce o salada tienen un porcentaje equilibrado de esa cantidad, ¿sí? Básicamente, en algunos organismos, o sea, para que el metabolismo actúe de manera normal, hay algunos minerales que deben tener una alta concentración interna, otros una baja concentración externa, va a depender del ion que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los vertebrados, la mayoría de los vertebrados tiene alta concentración de potasio y baja concentración de magnesio y cloro, dependiendo de las necesidades y lugar de la célula. Entonces, en condiciones normales, esa concentración se mantiene de manera constante. ¿Dónde encontramos sales minerales? En forma precipitada, es decir, de manera sólida. Básicamente las encontramos de manera estructural, formando parte de caparazones de moluscos, caparazones por ejemplo, vimos también en los otolitos, ¿sí? Y el carbonato de calcio también encontramos en las plantas, ¿sí? Depositan en forma de idioblastos, se llama. Y después tenemos el fosfato de calcio, son compuestos, ¿no es cierto?, que encontramos en los huesos de los vertebrados, ¿sí? También, el otro que les voy a contar, que también en las diatomeas, son organismos que tienen como un esqueleto de sílice en este caso, que tienen aglomerados de sales precipitadas. De manera disuelta, lo encontramos que tiene una función más bien reguladora, están implicados con la entrada y salida de agua por un proceso denominado ósmosis. La ósmosis, que vamos a ver más bien en transporte, es un proceso a través del cual se regula el ingreso o el egreso de agua de acuerdo a la concentración de solutos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos alta concentración de soluto en el interior de la célula, lo que hace el agua es ingresar para poder diluir esa concentración de solutos, ¿sí? O sea que es más bien reguladora esta concentración de iones dependiendo del lugar de la célula. Yo les decía que hay iones que hay mayor cantidad de célula adentro y otros que están mayor concentrados afuera. Y también estos compuestos pueden encontrar, no de manera simple, no, compuestos pueden estar relacionados con funciones específicas, como por ejemplo el calcio y el sodio están relacionados con la contracción muscular, o sea, que están en el organismo. El sodio y el potasio están relacionados con los impulsos nerviosos. La hemoglobina es una proteína encargada de transportar oxígeno, pero sí o sí requiere el hierro para poder realizar ese transporte. En los cloroplastos hay un pigmento que es la clorofila, que es la encargada de captar la energía lumínica, pero sí o sí requiere del magnesio para su funcionamiento. O sea que en distintos mecanismos de las distintas células también encontramos a estos iones cumpliendo diferentes funciones. Bien, eso con respecto a las sales minerales. Ahora pasamos a los compuestos orgánicos, ¿sí? Y ahí tenemos los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de estos componentes? Básicamente, cuando nosotros hablamos de hidratos de carbono y lípidos, están relacionados con la fuente de energía química y también forma parte de elementos estructurales. Las proteínas tienen diferentes funciones,
estructural, como catalizadoras de reacciones, como reguladora de procesos celulares, y los ácidos nucleicos están relacionados con la transmisión y almacenamiento de información a través de los distintos, ya sea ADN o ARN. Te le pondré un acento porque no me gusta. Bien. Cuando uno habla en un organismo típico hay un alto porcentaje de agua, que es lo más importante en el cuerpo, pero también hay un porcentaje de proteínas. Fíjense que por las funciones es alto, ¿sí? Lípidos, un 5%, ácido nucleico, un 2% y 1% de hidrato de carbono. Vamos a empezar a hablar de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son elementos estructurales de la célula y también otorgan energía a los organismos, ¿sí? Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Básicamente, los más importantes son los monosacáridos, que sería la glucosa, ¿sí? Los más útiles para el metabolismo tienen entre 6 y 7 repeticiones la fórmula básica o carbonos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad, se clasifican en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o oxosas, y dependiendo de la cantidad de, si son monómeros o polímeros, hablamos de monosacáridos, como la glucosa, que es uno de los componentes más importantes de la célula porque genera energía, ¿sí? Y presenta, el cuerpo está básicamente constituido por altas concentraciones de glucosa. Todos los hidratos de carbono que nosotros consumimos de manera, ingerimos sería la palabra, lo desdoblamos hasta formar la glucosa. Recuerden que las enzimas que se encargan de degradar lo tenemos en la boca, y por supuesto en el estómago hay más, y a nivel del intestino se le absorbe la glucosa, que es el que nos va a dar energía para poder realizar todas las funciones vitales. Por lo tanto, la glucosa es algo indispensable que llega a la sangre y alcanza concentraciones de 0,1% en animales superiores como los mamíferos. Entre los disacáridos que también sirven como almacenamiento de energía, los más frecuentes son la sacarosa, que es la que se encuentra en el azúcar de las plantas, se encuentra en la savia. Ustedes saben que las plantas, cuando vimos la vez pasada, hemos visto que son autótrofas, o sea, ellos producen su propio alimento, pero acá forma un disacárido y se traslada a través de la, toda la planta. Perdón, la fructosa es el azúcar de la fruta, ¿no? La sacarosa es la que se encuentra en la savia de las plantas. Pero también es encargada de distribuir energía a toda la planta, ¿no es cierto? La lactosa es otro disacárido que se encuentra en la leche de casi todos los mamíferos y tiene una función de suministrar energía al recién nacido para su crecimiento inicial. No sé si ustedes escucharon hablar que hoy por hoy hay una enfermedad, ¿sí? Que es la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque hay una enzima que nosotros, o sea, hay personas que no tienen esa capacidad de digerir la lactosa. Y lo que yo entiendo, desde mi punto de vista biológico, es que la leche es para el recién nacido, para el crecimiento inicial. Después ya no es necesario consumirla, sí, por supuesto que es importante porque tiene calcio y todo eso, pero hay otras formas de consumir el calcio. Pero la lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche de los mamíferos. Ahora, esos compuestos pueden formar un oligosacárido, ¿sí? Que serían básicamente están unidos a lípidos, a proteínas, formando glucolípidos o glucoproteínas, y están presentes en la membrana plasmática, ¿sí? Generalmente, en caso de estos compuestos, están relacionados con el reconocimiento celular y la adhesión celular, ¿sí? Eso ya vamos a ver bien en membrana plasmática. Y después tenemos los polisacáridos, los más comunes son el glucógeno y el almidón. ¿Sí? El almidón se encuentra en las plantas, ¿sí? Y básicamente la función podemos encontrar, por ejemplo, formando parte de hay plastos encargados de almacenamiento de almidón, ¿sí? Y hay órganos donde se encuentra, por ejemplo, la papa, la batata, la mandioca, son órganos de reserva de almidón. Justamente es para estados de necesidad se recurra a eso como una reserva energética sería.
Y en el caso de los animales es el glucógeno que se almacena en el hígado, ¿sí? Y cuando se requiere la glucosa, lo que hace el glucógeno es desdoblarse para liberar la glucosa en la sangre, a través del cual se distribuye por todo el cuerpo. Entre otros polisacáridos importantes tenemos la celulosa, que es muy común en las plantas, ¿sí? Forma parte de la pared celular, ¿sí? Que rodea las plantas. Debido a la gran cantidad de plantas que hay, la celulosa es muy abundante, pero justamente la función de la celulosa es proteger a esa célula vegetal, ¿sí? De mecanismos, por ejemplo, la tensión. Vieron que las plantas, algunas, o sea, la gran mayoría de las plantas tienen una gran vacuola en la célula, en el interior de la célula, y esa vacuola, por cuestiones osmóticas, adquiere un tamaño grande, y lo que hace la pared celular de celulosa es impedir que se rompa esa célula, ¿sí? Cuando ingresa mucha agua, por ejemplo. También hay organismos que tienen la capacidad de disgregar la celulosa, como los rumiantes, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de disgregar, no tenemos enzimas encargadas de degradar la celulosa. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando comemos muchos vegetales lo eliminamos en el casi completa, porque no tenemos esa capacidad de disgregar la celulosa. Otros polisacáridos muy importantes también son la quitina, que se encuentran en el exoesqueleto de muchos insectos, y los glucosaminoglucanos, que lo vamos a ver relacionados con las interacciones que se dan entre la membrana plasmática. Bien, eso con respecto a los hidratos de carbono. Vamos a ver ahora los lípidos. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Igual esto está todo grabado, así que le voy a subir la grabación y después vamos a ver, le voy a subir el PowerPoint también. Los lípidos son un grupo, chicos, no sé si ustedes ven así mejor, o le pongo, si yo le pongo la copita, voy a tener que estar entrando y saliendo porque se me complica el cambio de diapositiva. Dejamos así nomás. Así como está bien. Se ve bien, profe. Bueno. Súper, gracias. Bueno, los lípidos son un grupo heterogéneo que tienen en común que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como el cloroformo y el benceno. No me acuerdo si benceno es con Z o con C, creo que se puede escribir de las dos formas. Tengo un ¿por qué son importantes los lípidos? También son de reserva energética, pero también cumplen otras funciones. Entre los lípidos más importantes tenemos la grasa y los aceites, los fosfolípidos, los esteroides, los carotenoides y las ceras, ¿sí? Las grasas y aceites tenemos el glicerol, que en el caso del ácido graso puede estar libre, que se une al glicerol y forma, si tiene una molécula, un diglicerol, o si se forman tres moléculas de esos grasos, si se unen tres moléculas de ácido graso, forman un triglicérido, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos, en mi caso, muchos triglicéridos en los adipocitos, que son las células grasas, ¿sí? Ustedes saben que esos son todos reservas energéticas. Si bien nosotros tenemos glucógeno almacenado, o sea, en el hígado, también en caso de tener un exceso se acumulan como triglicéridos. Bien. Y ahí le quería explicar un poquito, en realidad esto era porque vieron que en el mundo de cuando se consume hablamos de grasas saturadas y grasas insaturadas, ¿no es cierto? Incluso dicen que una es buena y la otra no tan buena. Bueno, las grasas saturadas forman una cadena lineal larga, ¿sí? Donde no hay enlaces dobles, ¿sí? Por ejemplo, el ácido esteárico, que está presente en todo lo que sea grasa de origen animal, como la manteca, la mantequilla, ¿sí? En cambio, las grasas insaturadas están en estado sólido, básicamente. Las grasas insaturadas tienen de vez en cuando en su composición enlaces dobles, y eso está presente en los aceites vegetales. Por ejemplo, ahí tienen el ácido linoleico, que es el aceite del lino, o la linaza, ¿sí? Que están en estado líquido esto, ¿sí? Todo lo que provengan de origen vegetal, generalmente al tener ese doble enlace, son insaturados y están en estado líquido. Tienen el aceite de girasol, el aceite de oliva,
¿sí? El aceite de lino, creo que el de coco es saturado. Esto está relacionado con la alimentación, dicen, pero esto todavía dicen que están sujetos a comprobación, que hay una de las grasas, que las saturadas, que elevan el colesterol malo, y las insaturadas contribuyen a bajar ese nivel de colesterol. Por supuesto que esto, hablando desde el punto de vista médico, hay que asegurarse bien, como el tema que yo le quería explicar cuando es saturada y cuando insaturada, una es sólida y la otra es líquida. Bien. Con respecto a los lípidos, también encontramos en la membrana plasmática de las células formando los fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos son un componente muy importante de las membranas, como ya le dije, que está constituido por un par de ácidos grasos que forman la cola del fosfolípido, que son hidrófugos, o sea, repelen el agua, un glicerol, un grupo fosfato y un grupo adicional, que en este caso es la colina, puede ser serina, inositol o eternolamina, ¿sí? Entonces tienen dos colas ácidos grasos y la cabeza que es polar, y la cola que es apolar, que repele el agua, y la otra es hidrofílica, afina al agua. También tenemos esteroides, ¿sí? Esteroides. Dentro de esteroides tenemos al colesterol, que es un componente muy importante en las células de los animales, ¿sí? Y es precursor de hormonas esteroides como la testosterona, la progesterona, el estradiol, que están ausentes en las células vegetales. Pero dicen que las células vegetales tienen otros lípidos similares a estos compuestos, ¿sí? Pero el colesterol no está en las plantas. Bien, eso con respecto a los lípidos. Ahora pasamos a las proteínas. Sí, las proteínas son moléculas orgánicas de mayor tamaño en las células, tienen una estructura muy similar a los ácidos nucleicos, pero son más complejas, ¿sí? Son polímeros formados por unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. En el caso de las proteínas tenemos aminoácidos que se unen para formar proteínas o polipéptidos, ¿sí? Tenemos la insulina y la oxitocina, y bueno, después vamos a explicar todas de acuerdo a su plegamiento. Básicamente una proteína tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, y dependiendo del R es la cantidad de carbono que tendría en su composición. Nosotros, las proteínas son innumerables, pero básicamente tenemos 20 tipos de aminoácidos, ¿sí? Que se van uniendo de manera diferente de acuerdo a qué proteína van a formar. Y cada proteína tiene una composición característica o una unión de aminoácidos. Por lo tanto, es imposible determinar la cantidad de proteínas que pueda formarse. Pero está relacionada con cómo se ubiquen estos aminoácidos, ¿sí? Y va a depender de la unión o de la diversidad y cómo se van a ir uniendo. Ahí tienen los 20 aminoácidos. Algunos son básicos, algunos son ácidos, polares, no polares, eso ya van a ver toda una parte química, pero es para que sepan, porque vamos a ver después cuando veamos el código genético, que eso está establecido ahí. ¿Se acuerdan que yo les mostré otro día que hubieron dos autores que descifraron el código genético? Bueno, eso está relacionado con cómo se ubican, cómo se llaman estos aminoácidos y cómo se colocan para formar las proteínas. Bueno, de acuerdo a su estructura se clasifican, la estructura primaria de las proteínas, o sea, tienen 4 niveles: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, de acuerdo a cómo se unan esos aminoácidos, ¿vieron? Acá tienen la serina con la glicina, con la cisteína, con la alanina y la glicina. Básicamente la primaria forman como una lámina nomás, y una cadena polipeptídica que se van uniendo, ¿no es cierto? En la secundaria tienen 2 conformaciones, pueden ser una hélice alfa o una lámina plegada beta, ¿sí? Y en la terciaria pueden formar una estructura fibrosa, o globular, que se pliegan más, ¿sí? Por ejemplo, la fibrosa presenta en forma alargada, básicamente están formando parte de las matrices extracelulares, como por ejemplo el colágeno, ¿sí? La elastina, la queratina. El colágeno está en la piel, la queratina también está en las uñas, por ejemplo, en el pelo, ¿sí? Forman fibras largas que le otorgan a los tejidos alta resistencia a la tensión. Creo que la seda también es una fibra de queratina, que es producida por una planta. No sé. Sí, la seda es producida por un gusano de seda.
Bueno, y hay fibras también. Y las proteínas globulares tienen forma compacta y más corta y básicamente se encuentran al interior de la célula, desempeñan funciones enzimáticas algunas y otras estructurales de distintos organelos, y entre las que conocemos está la mioglobina, que almacena oxígeno en el tejido muscular. Oxígeno O2 me falta. Tendría que ponerla acá. O2. Bien, ahí tienen la estructura de la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria, que ya forman, hasta acá hemos visto monómeros, ¿sí? Esto ya es un dímero, ¿sí? Hay dos se pliegan para formar distintas, o sea, tienen plegamiento para poder llevar la hemoglobina que transportan la sangre, chicos. ¿Qué sería eso rojo? El hierro. El hierro, exactamente. Es una proteína muy importante en la sangre porque se encarga de transportar el hierro, ¿sí? A través de todo el torrente sanguíneo. Bien, ahí tienen las distintas conformaciones en la estructura primaria, los aminoácidos con una cadena larga, la secundaria es en forma de hélice o alfa hélice o beta plegada, ¿sí? La terciaria, por ejemplo, es la mioglobina, y la cuaternaria sería, mioglobina sí, la cuaternaria sería la hemoglobina, cómo se van plegando. Bueno, dentro de esta están las inmunoglobulinas, son moléculas específicas para antígeno producidas por el linfocito B, cuyo principal rol es generar inmunidad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos distintos tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? En los vertebrados. Hay algunas que se encuentran en la mucosa, como en secreciones como la saliva, en los conductos lagrimales, en la leche materna. Justamente la protección es para evitar que proliferen los patógenos, ¿no es cierto? Vieron que la leche materna es una de las principales mecanismos de defensa que nosotros tenemos justamente por la presencia de estos anticuerpos. Generan anticuerpos, o sea, dar leche materna a los hijos genera anticuerpos en los organismos, o sea, tienen anticuerpos. Después tenemos el IgD, que se encuentran también relacionados con el mecanismo de defensa de las células B. El E es importante en las reacciones alérgicas. El G abunda en la circulación sanguínea, inclusive estas se utilizan para, porque tienen la capacidad de atravesar la placenta del feto, pueden llegar a ser colocadas en gestación, ¿sí? Y hay otras que están relacionadas con las etapas tempranas, la respuesta inmune humoral. Bueno, esto es más que nada para contarle nomás la variedad de inmunoglobulinas que hay, pero que son proteínas encargadas de la defensa del organismo. Por supuesto que actúan de manera conjunta con los antígenos, ¿sí? Bien, y las proteínas tienen una función enzimática muy importante. O sea, dentro de las funciones que son consideradas con un nombre diferente, son las enzimas, o sea, son proteínas encargadas de reaccionar químicamente, justamente son importantes para que ocurran esas reacciones, ya que aceleran la velocidad de reacción, son generalmente específicas para una sola reacción química, y tienen la capacidad de reconocer una determinada molécula, unirse específicamente con ella. Ahora les voy a mostrar los modos de acción, ¿sí? Generalmente se produce por enlaces débiles en una zona que se recibe el nombre de sitio activo, ¿sí? Y la especificidad se debe no solamente a su estructura, sino también de su sitio activo. Estas enzimas van cambiando el nombre de acuerdo a su función. Por ejemplo, tiene la amilasa, la lactasa, dependiendo de qué función cumple, van a tener su nombre. Generalmente tienen la terminación asa. Póneme más agua, hija, por favor, acá. Bien. Fíjense que hay 3 mecanismos de cómo actúan estas enzimas. Básicamente se unen a un sustrato, ¿sí? Formando ese complejo enzima-sustrato, y pueden actuar con un proceso. Fíjense que esa enzima tienen como una conformación diferente y actúan con esos sustratos de manera alineada, o sea, por orientación del sustrato,
por cambio de la carga del sustrato, ¿sí? Hay una zona con carga y otra, o sea, una carga positiva con la negativa. O el tercer mecanismo es cuando cambia la forma del sustrato, ¿sí? Por supuesto, ese sustrato está sometido a tensión. Bueno, van a ver acá en esta diapositiva, me pareció interesante ponerle porque desde el punto de vista biológico, las proteínas son uno de los compuestos orgánicos que tienen múltiples funciones. Por ejemplo, la hemoglobina y la mioglobina transportan dióxido de carbono y oxígeno, por supuesto con el hierro, que es el encargado de llevar, transportan a todo el organismo el oxígeno y el dióxido de carbono. La ferritina y la transferina son otras que transportan hierro. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son las que actúan como un mecanismo de defensa de nuestro organismo, o sea que nos dan inmunidad. El fibrinógeno y la trombina actúan en el proceso de coagulación sanguínea. La miosina, la actina, en el proceso de relajación y contracción muscular. La insulina y la oxitocina son dos proteínas relacionadas con la función hormonal. La insulina está en el páncreas, la oxitocina creo que es una hormona relacionada con la lactancia. La función estructural también porque muchas de estas proteínas están relacionadas formando parte del citoesqueleto, que vamos a ver cuando veamos citoesqueleto, interviene el proceso, o sea, contribuyen con el citoesqueleto dándole armazón, por ejemplo, la actina, la adineína, son todo proteínas que están relacionadas con el citoesqueleto. Hay otras proteínas como el colágeno y la queratina que están formando parte de tejidos como por ejemplo, el colágeno está en la piel, un tejido conectivo, ¿sí? También tienen función catalítica, que son las enzimas, que actúan como biocatalizadoras, acelerando las reacciones químicas. En el caso de la ovalbúmina es una proteína que está en el huevo, que es de reserva. Hay algunas que son tóxicas, el veneno de ciertas víboras como la cobra es una proteína, y justamente se utiliza como un antídoto, ¿sí? Van sacando. Bien, ahora pasamos a los ácidos nucleicos, que son los últimos que vamos a ver hoy, que son básicamente su monómero es el nucleótido, ¿sí? El nucleótido es la base de los ácidos nucleicos, ¿sí? Está constituido por un grupo fosfato, que se une al carbono 5, una pentosa, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, en el caso del ARN la ribosa, y una base que puede ser púrica o pirimídica, ¿sí? En el caso del ARN, como te le dije, es la ribosa, el grupo fosfato y la base. Y en el caso del ADN, que te le mostré ahí, que es la desoxirribosa, el fosfato y la base. Bueno, los nucleótidos son estructuras que se unen entre sí, uno con otro, para formar una cadena de ARN o de ADN, ¿sí? Por enlace fosfodiéster. Esos enlaces fosfodiéster unen el carbono 3 de la pentosa de un nucleótido con el carbono 5 de la pentosa de otro nucleótido. Por lo tanto, eso genera una orientación química 5,3', ¿sí? Ya vamos a ver también bien esto cuando veamos ácido nucleico. Bueno, básicamente, como ya les dije, los nucleótidos, dependiendo de cuál forma, si el ADN o el ARN, tenemos dos pentosas diferentes. En el caso del ADN es la desoxirribosa y en el caso del ARN es la ribosa. Acá en la ribosa no hay, falta un oxígeno. Bien. Las bases tenemos púricas y pirimídicas. Pueden ser las pirimídicas, son la timina, la citosina y el uracilo, y las púricas son la adenina y la guanina, ¿sí? Entonces, eso permite diferenciar al ADN y el ARN. El ADN es básicamente una estructura de doble cadena, o sea, es bicatenaria, se localiza en el núcleo y puede haber en las mitocondrias y los cloroplastos. Las bases pirimídicas son la citosina y la timina, las bases púricas la adenina y la guanina.
el azúcar es la desoxirribosa y tienen la función de transmitir la información genética que se transmite de una generación a otra a través de la división de la célula que está en el interior del núcleo. En cambio, el ARN es una estructura monocatenaria, básicamente está en el citoplasma, también puede haber el nucleolo y en los cromosomas, pero en menor proporción. El nucleolo está en forma de ARN ribosómico. ARN, sí, son los precursores del ARN ribosómico. Las bases pirimídicas son la citosina y el uracilo, porque acá la timina es reemplazada por el uracilo. Las púricas coincides, la pentosa es la ribosa, y está relacionado con la síntesis proteica. Hay 3 tipos de ARN: el ribosómico, el mensajero y el de transferencia, que vamos a ver bien cuando veamos ARN. Entonces, ustedes, una vez que conozcan todos estos compuestos orgánicos, en práctico van a ver detección de compuestos orgánicos. Básicamente, los lípidos se detectan con sudano, aceite rojo, para eso se realizan cortes, ¿sí? Por congelación para que no se solubilicen los lípidos, ¿sí? Y por supuesto, se hacen con solventes orgánicos. O también pueden usarse tetróxido de osmio como fijador para que no insolubilice los lípidos. Los hidratos de carbono se detectan con una técnica que es la reacción de Paz, ¿sí? El reactivo Schiff es el componente que se utiliza. En el caso de el ADN se utiliza el Felgen, que es para hidrólisis selectiva de los grupos aldehídos, y en el caso de Paz, los aldehídos se liberan por oxidación selectiva, ¿sí? Entonces, en el ácido nucleico se utiliza el reactivo de Schiff, se liberan los grupos aldehídos y de esa manera reaccionan, solamente detecta ADN. Para poder desarrollar este teórico, bastante largo pero importante y no por eso menos rico que todos, leí toda esta bibliografía y acá me olvidé de poner el bilé, que es el que tengo acá en casa. Es un libraco hermoso que me ayudó a estudiar toda la carrera y visto y considerando que ahora soy de nuevo una estudiante,